determinamos la matrícula del diodo. Como vemos que nos arroja un voltaje pico inverso 10.21 volts, pues de la familia 4000 seleccionamos al 1N4001, les aporta un voltaje pico inverso de 50. Pues como aquí son 10 y el calculado son 10 y el que soporta el diodo son 50, pues sin problemas podemos colocar precisamente la matrícula 1N4001. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto, muchachos? ¿Cómo se calculan los faradios del capacitor? Recuerde usted que en la clase de etapa de filtrado vimos que a partir del factor de Riso calculábamos nosotros el capacitor. Para este ejercicio, subo, me están diciendo que la carga demanda 1 ampere. Yo les di por ahí una nota en donde les pedí que anotaran que por cada ampere de corriente, el valor del capacitor es de aproximadamente 1000 microfarad, 1100. Aquí por la narrativa del ejercicio, que me dice que es 1 ampere, ya por default yo le puse 1000 microfarad. ¿De acuerdo? Si me hubieran dicho 2 amperes, le hubiera puesto 2200 micros. O sea, ya por default, en vez de hacer el cálculo, lo pongo directamente. ¿Sí? Aquí no lo calculé porque es un ejercicio de la clavija hacia la carga. Cuando ya hagamos el ejercicio de la carga hacia la clavija, entonces sí tendremos que calcularlo. O en muchos casos, igual lo puedo asumir, porque cuando yo determine cuánta corriente va a consumir la carga, en ese momento ya sé, pues 1000 micros, 1500, 2000, 470 micros, etcétera. ¿Sí me expliqué, señor? Sí, profesor, gracias. Eso, perfecto. Ahora bien, estamos por aquí, determinamos, aquí estamos en la matrícula del diodo, aquí la tenemos. Para el voltaje de salida de CD, o sea, el de corriente directa que me va a entregar la fuente de alimentación, ya con el capacitor, pues utilizo la ecuación que tenemos y vemos que me arroja un voltaje de CD de 15.1417 volts. Notemos que este voltaje de CD con el capacitor es casi el voltaje pico que me entrega el circuito rectificado. A diferencia de no tener el capacitor, recordemos que el voltaje de CD que le llegaba a la carga era prácticamente la tercera parte, ¿sí? Lo recordarán que es el voltaje promedio que calculamos, ¿sí? Si el rectificado eran 15, el de CD que llegaba a la carga eran como 5. En este caso ya con el condensador, démonos cuenta que el pico rectificado son 15 y el que tiene ya la carga ahora con el condensador son 15.14. O sea, prácticamente se mantiene. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi condensador minimiza extraordinariamente el voltaje de rizo, manteniendo un voltaje de CD casi continuo en la carga. Y nos damos cuenta que son casi igualitos. ¿Sí lo vemos? Ahora, para terminar el fusible, pues hacemos la talacha matemática, ¿verdad? De la relación de potencia para calcular el voltaje en el primario. A ese voltaje en el primario le sumamos un 20%, o sea, el cálculo me da 0.999, o sea, 999 miliamperes, más su 20% es 1.18, 1.018. El valor comercial es 1.25, por tanto es de fusión rápida. ¿Ok? El valor comercial que sí existe es 1.25, porque yo en mi cálculo ya con el porcentaje adicional me da 1.0189. No tiene caso que lo ponga de 1 bajo ninguna circunstancia. Respeto a las reglas, me voy al inmediato superior, pero de fusión rápida. Ahora, calculo el voltaje de rizo pico a pico para poder determinar el tanto por ciento de ruido. Ya tengo el voltaje de rizo. Lo voy a dividir entre el voltaje de CD y me va a arrojar el factor de rizo, que en este caso, al multiplicar por 100 me da 0.37%. Si nos damos cuenta, es menos del 1%, o sea, está dentro de los rangos permisibles, ¿verdad? Menor al 5% de ruido, y esto quiere decir que es una fuente de alimentación eficiente, buena, ¿sí? No se hace cero el ruido, pero está dentro de un porcentaje aceptable y muy eficiente, ¿de acuerdo?
¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que no, profe. No, profe. Ok, perfecto. Nuestro diagrama completo queda de la siguiente manera. Entrada, voltaje en el primario 120 RMS, relación de volts un décimo, voltaje en el secundario 12 volts RMS, fusible de fusión rápida de 1.25 amperes, matrícula de cada diodo, el 4001, fabricante Texas Instruments, mi capacitor de 1000 micros y el resistor de carga de 2200. ¿No? Obviamente, qué forma física o qué encapsulado quiero para multifusible depende del diseñador. Yo puedo ponerlo de 5x20, puedo ponerlo integrado de pastilla termomagnética, puedo ponerlo en el PCB, o sea, ya queda a criterio del diseñador. O sea, aquí tenemos muchas opciones posibles para el encapsulado a colocar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, fantástico. Vamos de tiempo, excelentemente bien. Bueno, la etapa que sigue es la etapa de regulación, muchachos. La etapa siguiente es la etapa de regulación en la fuente de alimentación lineal. Y nosotros tenemos diferentes opciones de circuitos reguladores. El más básico de todos es el diodo Zener. El segundo en importancia es el regulador de 3 terminales. Y el último, los circuitos reguladores multiterminal. Nosotros tenemos diferentes opciones para colocar reguladores en la fuente de alimentación. Ahora, toda vez que nosotros vamos a usar un circuito regulador, en la etapa de filtrado solo vamos a colocar un solo capacitor. Sabemos que podemos disminuir con filtro tipo pi, por ejemplo, ¿verdad? Pero normalmente cuando usamos reguladores, la demanda de corriente siempre es por encima del amper en la mayoría de los casos. Entonces, nunca se coloca un filtro tan complejo en la etapa de filtrado cuando vamos a usar regulador. Cuando se utiliza el regulador, siempre se utilizará únicamente un solo condensador en la etapa de filtrado, así como en el ejemplo que vimos al final, ¿sí? Un solo capacitor en la etapa de filtrado, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, aquí en vez del resistor de carga va mi circuito regulador. El más básico, repito, es el diodo Zener. Ya lo conocen, pero vamos a platicar, ¿de acuerdo? El diodo Zener, como sabemos, trabaja en polarización inversa y justamente cuando esto sucede, presenta un voltaje entre sus terminales que puede ser, por supuesto, de un valor fijo para ciertas aplicaciones específicas. Entonces, bajo este concepto, nosotros vamos a calcular propiamente el resistor de Zener, ¿sí? Que es el necesario para polarizarlo y logremos precisamente el voltaje en los extremos de la carga que se necesita. Bueno, pues obviamente, ¿cómo vamos a determinar ese valor de resistor? Pues partiendo de la ecuación de la corriente en la carga. La corriente en la carga será el voltaje de la fuente menos el voltaje de Zener entre la resistencia de Zener. Como nosotros la corriente en la carga, ¿sí? La conocemos, despejo de aquí, yo obtengo que el resistor de Zener va a ser igual voltaje que me suministra la fuente menos el voltaje de Zener entre la corriente de la carga. De esta manera determinamos el valor del resistor de Shunt, el valor del resistor que debe de utilizar el diodo Zener para polarizarse y también su potencia de disipación. ¿Sí?
Su potencia de disipación de ese resistor, pues es la diferencia de los voltajes por la corriente que se necesita. De esta manera tenemos la certeza que al colocar el resistor para polarizar al diodo Zener en cuestión, funcionará óptimamente el circuito regulador. Ahora, tip importante de diseño, muchachos. Cuando se utiliza un circuito regulador, lo correcto es colocar a la entrada del circuito regulador 3 volts por encima del voltaje que yo quiero regulado. Si yo quiero que mi diodo Zener regule, por decir algo, ¿qué les gusta? 9 volts, ¿verdad? Tendré que colocarle 12 volts en la entrada. ¿Sí? Siempre 3 volts para asegurarme que funcione óptimamente el circuito sin que tenga yo un calentamiento excesivo y se alimente a la carga. Si yo alimento al diodo Zener en el ejemplo que estoy citando, ¿no? De 9 volts, si yo lo alimento con 10 nada más, tengo muy poco margen de regulación y algún transitorio en el voltaje de entrada pudiera caer de los 10 a menos de 9, entonces ya no regula y se truena la carga. Para yo asegurarme que no suceda eso nunca, aun cuando yo tenga fluctuaciones en la entrada, es poner 3 volts por encima, cuando menos. Ya más no es recomendable porque tengo mucha disipación de calor, pero con 3 volts tengo una disipación de calor adecuada en el dispositivo y me aseguro que aunque yo tenga fluctuaciones en la entrada de línea, aquí nunca va a caer por debajo de los 9, en mi ejemplo, ¿sí? En el voltaje del voltaje de Zener, y nunca tendré el problema reflejado en la carga. ¿Sí me explico, muchachos? Esa es la causa por la que siempre se tiene que colocar al menos 3 volts por encima del voltaje que se pretende regular. ¿Hecho? Ahora, cuando utilizamos diodo Zener, es importantísimo que seleccionemos también adecuadamente su potencia, la potencia del Zener. Hablando de del ejemplito de 9 volts, por ejemplo, la matrícula es la de que se me ocurre de rápida de diodo Zener, es la 1N4739, ¿sí? El diodo 1N4739, ya cuando hablamos de la familia 1N4700, son diodos Zener, ¿sí? Esto se lo van a ir aprendiendo poco a poco. En este caso, la terminación 39 me arroja que es un diodo Zener que en sus extremos tendrá 9 volts, ¿verdad? 9.1 para ser exacto, 9 volts a regular. Pero no es lo mismo el diodo Zener 1N4739 al 1N4739A. La terminación, ¿sí? La terminación alfabética que tiene me indica si es de baja potencia. Cuando el diodo no tiene la A, el diodo puede manejar sin problemas 1 amper tranquilamente en sus extremos. Cuando tiene la A, maneja normalmente 500 miliamperes. Entonces imagínense ustedes que hacen un diseño en el que la carga va a estar manejando probablemente el amper. No conviene que le pongan el 1N4739A. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede muchas veces? Tienen la fuente, está prendida y le desconectan la carga. ¿Por dónde fluye la corriente? Pues por todo el diodo Zener. Si está diseñado para 500 miliamperes y la fuente entrega 1 amper, en el instante en que fluye el amper, se pone en corto el diodo y se truena. Entonces yo tengo que poner el diodo Zener de acuerdo a la potencia de la carga, ¿sí? La corriente de la carga. Y de esta forma, yo establezco que el ideal sería el 1N4739, no el 39A. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, muchas veces yo estoy seguro lo han hecho. Prenden una fuente de alimentación y no tienen todavía conectado el circuito de carga. Cuando opera con Zener, si no se tuviera en cuenta esta consideración, se quema inmediatamente el diodo Zener. Por eso es que hay que cerciorarse correctamente bien cuál es la matrícula ideal para colocar en el circuito. ¿Hecho? Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Cuál era la diferencia entre el A y el que no tiene A? La potencia, señor, la cantidad de corriente que puede fluir a través del dispositivo. ¿En cuál podía fluir más? En el 4739. En los que no tengan terminación A. Ok, gracias. De nada.
¿Hasta aquí alguna duda, chicos, del manejo del diodo Zener? Ok. No. Perfecto. Vámonos a lo que es justamente los reguladores de 3 terminales. Aquí esto del texto que viene aquí es justamente para comprender lo que acabo de explicar, ¿sí? De la corriente excedente que puede suceder si yo desconecto la carga, el diodo Zener es el que va a estar consumiendo todo. Pues para que no se dañe es la explicación que viene en este texto de aquí, precisamente. Bueno, vamos al circuito regulador de 3 terminales. Estoy seguro que por lo menos uno de ustedes conoce un regulador de 3 terminales. Sí, ¿Cuál conocen? LM507 creo que es. No lo ¿Cuál, recuerdo. perdón? Yo, bueno, uno que recuerdo es LM507. La verdad no tengo muy presente el dato, pero creo que era LM algo. Debe ser a lo mejor el LM317. Sí, ¿No? tal vez sí, pero sí recuerdo haberlo usado en alguna. Ok, perfecto. Incluso, tal vez alguno de ustedes conozca Familia 7800. ¿Verdad que sí? Sí, el Ok. 7805 para Eso, 5 volts. Ajá. es correcto. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, tal vez no muchos, pero tal vez cuando menos uno de ustedes, en la materia de electrónica digital, creo que se llama electrónica digital, los circuitos digitales, no sé cómo se llama, donde aprendieron a diseñar con compuertas, ¿verdad? Que manejaban ahí los conceptos de los TTL, manejaban que compuerta A, NOR, y aprendieron con mapas de Carnot a reducir circuitos y a diseñar contadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues obviamente, como saben ustedes, la norma TTL me indica que debo alimentarlo con 5 volts. Alguno de ustedes probablemente utilizó el regulador 7805, como mencionó su compañero. La familia 7800 es una familia de reguladores de salida positiva fija, ¿sí? Y obviamente hay desde el 7803, 7805, 7806, 7808, etcétera. El número terminal de la familia me indica el voltaje que puede regular. Entonces, ¿qué sucedía? Y tal vez los demás hicieron la siguiente mugrada, ¿no? Porque así le llamo. Le cortaron las terminales a su fuente de alimentación del celular para alimentar a sus circuitos TTL. Sí, porque dicen, pues se entregan 5 volts, con eso lo alimento. Sí, bien, bien cochinos, cortaron la terminal de la fuente del celular y la conectaron en sus protos, porque he visto esa clase de cosas inapropiadas, ¿verdad? Bueno, pero aquel que sí utilizó el regulador, bueno, también tuvo una experiencia interesante. ¿Qué sucedía cuando les dejaban diseñar un contador, por ejemplo, decimal? Y normalmente pues, que alimentaban a la salida un display de 7 segmentos. Pues lo que ustedes esperaban es que al prender el circuito apareciera un cero muy bonito y empezara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, bla, bla, bla. Pero qué triste, lo prendían y no aparecía el cero. Aparecía cualquier otro número, aparecía una porquería y ya de repente ya contaba. ¿Verdad que lo vivieron? Sí. Eso, ¿por qué? ¿Por qué lo vivieron? Bueno, por ahí les faltó algún tip de diseño digital, pero no me toca a mí darlo en este momento. Pero un problema al que se enfrentaron es que no hicieron caso de las recomendaciones del fabricante del regulador. ¿Cuál era? Colocarle los capacitores del desacoplo. ¿Qué son estos capacitores? Son unos capacitores que se deben colocar para que los osciladores internos del circuito integrado funcionen adecuadamente. El regulador muchas veces piensan que es casi como un transistor, ¿no? Es un circuito integrado complejo que en su interior trae transistores, diodos, resistores, etcétera, etcétera. Y el fabricante me indica que hay que ponerle los dos capacitores, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿qué sucede? Vamos a explicarlo. El capacitor de entrada que me marca el fabricante disminuye el voltaje de rizo, ¿sí? Lo atenúa considerablemente para que el circuito oscilador interno que trae el regulador no se afecte y no me produzca un voltaje totalmente diferente
este capacitor de entrada. El capacitor de salida, independientemente, ¿sí?, que podríamos pensar que me linealiza más y me atenúa el voltaje de rizo que sale del regulador, evita que cuando yo apague la fuente de alimentación, las corrientes de retro del circuito electrónico lleguen a la salida de potencia del regulador, dañándolo. ¿Qué hace el capacitor? Los absorbe y los aterriza. Y de esta manera se protege la salida del regulador. ¿De acuerdo, muchachos? El valor de estos dos capacitores vienen en las hojas de especificaciones de todos los reguladores que se fabrican en el mercado, ¿sí? Me indica el valor, así como el material del cual debo colocarlo. Algunos fabricantes nos indican que hay que colocarlo electrolítico de aluminio, otros nos indican que hay que colocarlo electrolítico de tantalio. Depende del fabricante y obviamente, yo vuelvo a mencionar, depende del que yo utilice como diseñador, me atengo y sigo las normas que me manda el fabricante para que de esta manera mi circuito funcione perfectamente bien. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, ahora. La forma en que configuramos y conectamos a un regulador de 3 terminales es la siguiente. Yo aquí estoy suponiendo que es un regulador de salida positiva en este momento, que puede ser negativa, no especifico la polaridad. Tengo mi circuito de filtrado de la fuente de alimentación, va conectado al regulador, lleva en sus terminales el condensador de entrada y el de salida, que van pegados al regulador, o sea, no van a 10 centímetros de distancia, van pegaditos en las terminales. Hago la aclaración. Va esto, me entrega el voltaje en el regulador y ya mi regulador me entrega el voltaje a la carga. Tengo mi terminal de entrada, la de salida y la referencia común. Si yo, como en el caso que mencionaba su compañero, necesito 5 volts en la carga, compro el regulador, si es voltaje positivo, de la familia 7800, cuya matrícula es 7805. Si yo quiero una salida negativa de 5 volts, pues compro la familia 7900. ¿Sí? Y es el 7905 el que tendría yo que colocar, que se me entrega voltajes negativos fijos. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, dependiendo de la cantidad de corriente que me demande la carga, es el encapsulado que yo tengo que poner. Si yo requiero corrientes del orden de 500 miliamperes o menos, utilizo el encapsulado TO92. ¿Sí? Si yo requiero una corriente promedio de 1 ampere, utilizo el encapsulado TO220. Si yo requiero en la carga una corriente de 1.5 a 3 amperes, utilizo el encapsulado TO3. ¿Sí? O sea, la misma matrícula la tengo en 3 encapsulados diferentes. Además de que existe también el encapsulado DIPAC, que ese encapsulado se utiliza para montaje de superficie. Yo ya tengo también los reguladores en encapsulado para montaje superficial y se llama DIPAC. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que necesite, es el encapsulado que voy a colocar. Si voy a manejar 200 miliamperes, no tiene sentido que yo compre un encapsulado TO220. Un desperdicio, pero tremendo, ¿no? De la potencia del regulador, y por supuesto es muchísimo más caro el TO220 que el TO92. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces eso también es parte de nuestra selección de los dispositivos. Regresando acá arriba. ¿Sí? Entonces, nuestra configuración típica es esta, ¿verdad? Yo quiero un voltaje a la salida, selecciono el regulador, le conecto 3 volts por encima, hago el diseño de 3 volts por encima y ya funciona satisfactoriamente el regulador. En el caso del ejemplo que queremos 5, yo tendré que entregarle 8. ¿Sale? Si requiero 10, tendré que ponerle 13. Dense cuenta de una lógica. Si yo requiero 5, ¿para qué le pongo un transformador de 24 volts y que aquí el circuito me esté entregando 24 volts? Si no los voy a utilizar, nada más voy a utilizar 5. Y los otros 19, ¿a dónde quedan? En puro calor. Es un desperdicio endiablado, o sea, un transformadorzote, necesito un superdisipador de calor en el regulador, o sea, un escándalo. Entonces, por eso, para nuestros diseños, nos adecuamos a lo que debe de ser, y repito, 3 volts por encima del voltaje que se requiere en la carga. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Ahora bien, si nosotros necesitamos un voltaje
superior regulado al del regulador, lo puedo hacer con esta configuración. Vamos a suponer que yo requiero una salida de voltaje de 6.8 volts. Sí, 6.8 volts. No voy a encontrar un regulador que me entregue 6.8 volts. ¿Qué hago? Puedo utilizar un regulador de voltaje fijo de 5 o de 6. ¿Cómo funciona? Démonos cuenta de lo siguiente. En las terminales de R1 de este divisor, yo tengo el común, ¿sí? La referencia y la salida del regulador. Si el regulador que yo escogí es de 6 volts, voy a tener 6 volts en los extremos de R1. Y voy a hacer los cálculos para que los extremos de R2 yo tenga el punto 7, dijimos, ¿verdad? De tal suerte que el voltaje en R1 más en R2 me dará en la carga 6.7. Regulados perfectamente bien. Si yo utilizo un regulador de 5 volts, pues tendré en los extremos de R1 5 y haré los cálculos para que los extremos de R2 tenga yo 1.7. La suma en la carga me dará los 6.7. O sea, yo siempre puedo a partir de un regulador tener mayor voltaje a la salida. Claro, como yo voy a obtener 6.7, al entrar tendrán que ser 9.7. Siempre 3 arriba de lo que va a ser en la carga. ¿Ok? Aunque sea esta configuración. Aquí mi regulador yo supuse que era de 5. No tiene caso que le ponga 8 porque yo en la carga necesito 6.7. ¿Sí? Entonces son siempre 3 por encima de lo que me va a pedir la carga. ¿Hasta aquí se comprende, muchachos? Ahora, ¿qué pasa si yo R2? Bueno, antes. Aquí están las fórmulas para calcular precisamente lo que acabo de decir. El voltaje en la salida en la carga, pues es el voltaje del regulador, que si nos damos cuenta es el voltaje en los extremos de R1, más el voltaje en R2. El voltaje en R2 es su resistencia por su corriente. ¿Y cuál es la corriente en R2? Pues la corriente de R1 más la corriente del regulador en reposo. La corriente en R1 es el voltaje del regulador entre R1, obviamente, ¿no? Y la corriente en reposo del regulador se llama IQ. Vienen las hojas de especificaciones por sus siglas en inglés, que es the quiescent current, ¿sí? Corriente en reposo. Pues yo sumo estas dos corrientes y es la que fluye en R2. ¿Sí lo vemos? Así de sencillo. Obviamente, un detalle interesante. Yo debo calcular R1 y R2 para el voltaje que yo quiera fijo a la salida. El requisito es que R1, ¿sí? La corriente en R1 sea 5 veces la corriente en reposo del regulador. Normalmente esa corriente en reposo es del orden de milis o microamperes. Pequeñísima. ¿Con qué propósito? Démonos cuenta de lo siguiente. En esta rama yo tendré una corriente de milis o microamperes. ¿Por qué? Porque yo necesito que toda la corriente que entregue el regulador se vaya a la carga, porque esa es mi finalidad, alimentar a la carga. Con el voltaje regulado y el máximo de corriente. Entonces yo no debo de tener pérdida ni consumo de corriente por parte de la fuente. Por tal razón, la corriente aquí la debo de restringir. ¿Cuánto es eso máximo? Pues promedio, 5 veces la del reposo. Y repito, la de reposo que viene en las hojas de especificaciones es de hasta microamperes, o sea, pequeñísima la corriente, para evitar que yo tenga pérdida de corriente en la carga. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Aquí viene la nota. ¿Sí? Aquí está 5 veces en corriente etcétera, para calcular el resistor. Ya calculo el resistor R1, despejo y encuentro la corriente en R2, ¿verdad? Despejando. Y ya de esta manera queda resuelto el problema. Eso yo de esta ecuación despejo R2 y se acabó la dificultad. Ya tengo los valores, los sustituyo y aquí si quiero los 6.7 me entregará 6.7 perfectamente bien regulados. Aquí conviene, muchachos, utilizar resistores de película metálica. ¿Por qué de película metálica? Porque los resistores de película metálica son con tolerancias del 1% y en otros casos de 0.5%. Ya si se trata de un equipo
de orden militar o de un equipo médico que tengan que diseñar, utilizarán resistores de ultra precisión, cuya tolerancia es de aproximadamente el 0.00001%. ¿Sí? Y obviamente hay un universo gigantesco de valores seleccionables. Los resistores comerciales que ustedes conocen del 5% con sus 4 franjitas de colores, se fabrican aproximadamente 100 valores diferentes. ¿Ok? 100. La mayoría aquí en México vende máximo 80 valores diferentes, pero existen 100. Si nos vamos, ¿verdad?, a la tolerancia del 1%, ya se fabrican más de 1000 valores diferentes. Y conforme aumentemos la tolerancia, son miles de valores diferentes. Entonces, dependiendo de la aplicación, es el tipo de resistor que seleccionarán para colocar en el circuito en cuestión. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora bien, si yo a este circuito le pongo variable el resistor R2, como lo estamos viendo en el diagrama, o sea, como potenciómetro, pues ya conseguí construir una fuente variable. Y démonos cuenta cómo funciona. Vamos a suponer que yo quiero una fuente variable de, vamos a pensar, 3 volts a 25 volts. Bueno, pues ¿qué hago? Utilizo un regulador, por ejemplo, el 7803, que me entrega 3 volts a la salida. Cuando yo tenga el potenciómetro en el mínimo, se lo giro todo a la izquierda, el tap central toca la referencia o común. Si nos damos cuenta, el regulador queda conectado a los extremos de la carga. Y como es de 3 volts, me entregará 3 volts. O sea, el voltaje mínimo que me entrega la fuente son 3 volts. Conforme yo suba el potenciómetro, empieza a crecer la resistencia R2. De tal suerte que cuando yo lo gire todo a la derecha, el tap central toca tierra. Y si nos damos cuenta, está toda la resistencia de R2 presente. Yo hago el cálculo para que cuando esté R1 con R2, sean 25 volts aquí a la salida. ¿De acuerdo? Obviamente los 25 volts me los tiene que entregar el circuito de filtrado. Por supuesto, cuando esté en el mínimo, los 3 volts, aquí va a haber 25 y aquí a la salida 3 van a ser 22 disipados en calor. Por eso el regulador debe tener un disipador extraordinario para que no esté hirviendo al momento en que esté trabajando. Y obviamente conforme yo vaya variando poco a poco el valor del potenciómetro, yo voy a obtener diferentes valores de voltaje a la salida. O sea, realmente construí una fuente variable. Lo ideal en las fuentes de alimentación es colocar, en este caso, un reóstato, no un potenciómetro de carbón. El potenciómetro de carbón se quema, muchachos, por la forma en que va conectado, si se fijan, en serie a la salida. En paralelo a la salida, perdón. El reóstato es un potenciómetro construido con alambre, de tal forma que puede soportar sin dificultad el flujo de corriente. Obviamente el reóstato es más caro que un potenciómetro de carbón, pero en las fuentes de alimentación profesionales, en las fuentes de alimentación de laboratorios, se utilizan reóstatos, no se utilizan potenciómetros de carbón. Por lo mismo, quédense cuenta, yo prendo la fuente y no tiene la carga conectada, ¿por dónde fluye toda la corriente? Por aquí. Si yo hice una mal selección del potenciómetro, se quema. El de alambre no le pasa nada. ¿Me expliqué, muchachos? Profesor, sobre el potenciómetro, ponga el regenerador, lo estamos considerando de 3 volts. El circuito filtrado da 24 y con el regulador de 6 volts se eleva hasta 24. No. O sea, el regulador siempre va a entregar 3 volts entre su terminal de salida y la referencia. El resto del voltaje va a ser la caída en los extremos del potenciómetro. ¿Me explico? O sea, si el regulador son de 3 y yo quiero a la salida 25,
van a ser 3 volts que nada más entrega el regulador, y en los extremos del potenciómetro va a haber 22 volts. Si yo lo pongo de carbón se quema. Por eso tienen que ser un rheostat, para que los 3 del regulador más los 22 de aquí me dan los 25 en la carga. ¿Sí me expliqué? Ok, sí, profesor. Obviamente yo puedo partir a lo mejor de un regulador de 5 volts. Entonces el mínimo voltaje que entregará la fuente son 5 y el máximo 25, por ejemplo. O 20, ya depende de cada quien, ¿no? Obviamente hay un límite en la entrada del regulador que me lo da el fabricante. El fabricante normalmente me dice, ¿sabes qué? Lo más que puedes colocar son 30 volts a la entrada de un regulador. Si lo excedes, se quema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí quedó respondida la pregunta, señor? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Bien, dicho esto, a nuestro regulador de 3 terminales también lo podemos utilizar como regulador de corriente. Veamos la forma ahora donde ponemos la resistencia de carga. Nosotros podemos tener un regulador de voltaje fijo, ¿verdad? Y utilizarlo como regulador de corriente para una carga variable. De tal forma que cambiando las cargas yo siempre tendré la misma cantidad de corriente en esa carga. ¿Cómo se hace? Conectándolo de esta manera. Aquí noten ustedes que incluso el capacitor de salida del regulador se conecta en paralelo con el regulador. Y la carga se conecta de la referencia a tierra. Aquí obviamente la corriente en la carga, como lo vemos, es igual a la corriente en R1 más la corriente del regulador, lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Que es el voltaje de salida del regulador entre R1. Aquí está, es la corriente en la carga. Y obviamente para que suceda perfectamente bien, R1 será igual al voltaje de salida entre la diferencia de la corriente en la carga menos del reposo. Yo calculando R1, ¿verdad? Puedo poner aquí diferentes cargas y siempre tendré la misma cantidad de corriente en la carga. ¿Por qué? Porque tengo asegurada precisamente esa corriente constante debido a que mi voltaje entre ese resistor siempre me dará la misma corriente pues la del regulador independientemente de la carga que yo ponga. ¿Se entendió esto, muchachos? Perfecto. ¿Alguna duda adicional, chicos? Aquí tenemos los encapsulados que mencionamos hace un momentito, ¿verdad? En donde, repito, tenemos la posibilidad de encapsulado T92, TO220 y TO3. Esos son los nombres de los encapsulados, muchachos, ¿ok? Igual cuando ustedes hagan compra de dispositivos tienen que especificar el nombre del encapsulado. O sea, no van a decirle al proveedor alemán, pues me mandas un regulador en el encapsulado chiquito. Híjole, no, pues es como para que les cuelguen la llamada, ¿no? O me mandas el encapsulado cuadrado. Híjole, pero pues, ¿qué está pasando, no? O sea, no va por ahí. O sea, tienen su nombre científico. Y normalmente, es triste, pero normalmente los agentes distribuidores de componentes del extranjero sí conocen los nombres en electrónica. ¿Sí? Aquí, desgraciadamente, en nuestro país, la mayoría que vende componentes pues son tienduchas como en el centro. ¿Sí? No es con un distribuidor directo de fábrica, porque ellos compran al extranjero también. Entonces nosotros tenemos que también especificar el nombre de los encapsulados. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta aquí, jóvenes. No, ninguna, todo bien. Ok, muchachos. Bueno, dicho esto, vamos a tomar asistencia si es que no hay